Bienvenidos una vez más al Club de Lectura de Cuarto Mundo, lugar donde semana a semana, cuartomundo.c, vamos a comentar un cómic recomendado por uno de nosotros y arreglar el mundo viñeta a viñeta. En esta ocasión, la lectura es The Crow, El Cuervo, de James O'Barr, publicada originalmente a partir de 1980 Press. Esta semana tenemos una participación personal, no cual número, nada mal, presentando a don Felipe Toro, quien hizo la recomendación esta semana. Hola, buenas noches. Ancani, Juan Pablo Fernández. Buenas noches, constituyentes. ¿Ese es un gato? Sí, el gato me está molestando. También está participando también. Sí, o sea, ahora se escuchan todas las voces. Gabriel, el gato de... El Alejandro Ayala. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Esta noche es muy buena. Rodrigo Méndez. ¿Es? Apruebo. Buenas noches. Especial de esta semana. ¡Bravo! Hola. Bravo. El personaje favorito de Cuarto Mundo. El tan cinéfilo. Y que les hablo Jorge Cifuentes. Antes de que se me pierda por culpa de BTR, Felipe, por favor, el cuervo para esta semana. Bueno, esta semana está Tomás también porque la idea es que tenemos un club de cine que no lo grabamos, que estamos más o menos los mismos miembros, con algunos menos. Y bueno, Tomás participa ahí y la idea era leer el cómic del Cuervo y ver la película, ¿ya? ¿Por qué lo elegí? Bueno, el Cuervo lo leí como hace 6 o 7 años, la verdad es que no me acuerdo, el año que vino James O'Barr a la FIC Santiago. Pero ahí cuando supe que venía, yo no lo conocía y fui a la biblioteca, saqué El Cuervo, que era la obra más conocida que todos decían, ponían James O'Barr, autor de El Cuervo, y lo leí de la biblioteca, y ahí fui a su charla. Y bueno, en esos tiempos yo no había leído tantos cómics tampoco, qué sé yo, y claro, era algo bien distinto a lo que me había habituado a leer. Pero lo que me terminó marcando más que nada fue el autor, ¿no? James O'Barr. Probablemente ahora voy a tratar de reproducir un poco lo que contó, que obviamente no va a ser lo mismo, ha pasado ya 6 o 7 años. Pero un poco por qué me quedó marcando tanto esa persona y cómo también me dio me terminó marcando su cómic, que probablemente si no hubiera conocido a James O'Barr no hubiera marcado así. Bueno, la verdad es que no lo voy a leer hasta ahora, pero siempre lo recordaba. Bueno, él se presentó una persona súper humilde y siempre como un aire como triste. Tenía este aire como tranquilo, pero con una persona como humilde, pero por dentro triste. Y nos contó bastante de su vida, se abrió súper rápido con nosotros, probablemente está acostumbrado a hacerlo, y se nota también en su cómic. Él vivió como en un... Hoy, de nuevo advertencia, voy a ver como me acuerdo, que como digo, probablemente muchos hechos no sean tan así, después lo pueden googlear y verificar algunas cosas, pero un poco... La idea es que se queden con la idea de lo que contaba. Tipo que estuvo en un orfanato como hasta los 7 años, donde recién fue adoptado. Tuvo una vida bien difícil en Detroit. Y en su adolescencia conoce a esta chica, de la que se enamora profundamente, y él la describía como esta bella flor, esto tan puro, ¿no? Esto que de repente le llegó y le alegró su vida, se lo cambió, ¿no? Como que toda su vida de repente adquirió sentido con esta chica, como que pasan esta adolescencia juntos y se comprometen a casarse. O sea, quedan de novio y novia, ¿no? Y esta chica
la atropella un conductor ebrio, ¿ya? Y un poco de nuevo este tipo que era tan que sentía que su día había sido tan difícil, de repente como la esperanza que tenía se le borra, ¿ya? Un poco vuelve a caer como en este círculo de depresión, no sé si es una depresión, pero bueno, de tristeza en un pozo profundo. Y después, un par de años de la tragedia, empieza a dibujar El Cuervo, y el cómic que estamos hablando ahora. Y él lo hacía como en las noches, mientras tenía su trabajo normal. Y no lo hizo para que nadie lo leyera, ¿no? Era su vía de escape. Él trata de reflejar un poco todo lo que sentía, un poco el amor que sentía por esta chica, el dolor que sentía por haberla perdido, y un poco esa ira que de repente le encontraba de querer dispararlo en alguna parte y no encontraba nada mejor que dibujarse o dibujar un personaje que es un poco lo que lo representaba como liberando esta ira, ¿no? Entonces, un poco después releyendo el cómic, como que todas estas imágenes que tenía de recuerdo de ella, como que me imaginaba el mismo recordando y dibujando así, como probablemente súper triste, dibujando esta cuestión. Y eso, y él lo hacía no para publicarlo, eso contó, ¿no? Bueno, eso recuerdo. Y se demoró varios años, ¿no? Los capítulos son cortitos, son de 3, 4 páginas, hacía sus páginas y basaba. Y así, no sé si habrá demorado entre 5, 6, 7, máximo 8 años, ¿no? La verdad es que no sé, pero por sus años se demora en dibujar. Y hasta que lo ve un amigo, algo así, de nuevo podemos googlear un poco cómo fue la publicación del Cuervo, y le gusta esto, y este tipo se supone que no lo había hecho para que nadie lo viera, y dice que debería publicarlo, lo publica, y se convierte en un éxito esto, un éxito que él no esperaba. Pues bueno, él también me salté toda la parte donde le gustaba dibujar de chico, ¿no? De su vida de escape el dibujo, pero bueno, aparte. Y con el éxito, al poco tiempo, muy rápido, llegan los productores a querer comprar los derechos para hacer la película, ¿no? La verdad es que tampoco me acuerdo las condiciones que él puso. Puso algunas condiciones que no eran típicas, no me acuerdo si aprobaban los cambios, si aprobaba el casting, la verdad es que ella no me acuerdo, pero él puso alguna exigencia que había que decir, no, debo poner el derecho y dejarnos solos, ¿cachai? Y bueno, terminó aceptando y, o sea, con una compañía, de nuevo no me sé los detalles más específicos, les termina aceptando las condiciones de James O'Barr y se presenta Brandon Lee, y así lo describía de nuevo James, de nuevo como the sweetest person, como a sweet person, una persona muy dulce, siempre decía esa palabra, dulce y humilde, esa es la palabra que usaba. Bueno, que era el hijo de Bruce Lee, pero era una persona muy sencilla, muy humilde, y que realmente le había llegado a esta historia de este cómic y quería ser el personaje. Entonces el tipo no se imaginaba a esta persona tan dulce, decía él, como el Cuervo, pero se maquilla y hace su personificación y dice, sí, ya, este tiene que ser el Cuervo. Se filma la película y bueno, el accidente es que en un arma de fogueo se contamina, ¿no? Se pone un proyectil. No sé muy bien qué pasó, pero cuando dispara el fogueo se dispara esta partícula que se había metido, no sé, un trozo de metal. De nuevo podemos googlear el hecho como tal, la verdad es que no me lo sé. Y bueno, termina falleciendo muy cerca de terminar de filmar la película Brandon Lee. Y bueno, James de nuevo se siente súper culpable, aunque él no tiene nada que ver, pero decide que es una estupidez, pero se sentía culpable porque como que si él no hubiera decidido la película, esta persona tan buena no hubiera muerto. Si él no hubiera hecho esta historia, ¿cachai? Y la novia de Brandon Lee, porque Brandon Lee también se iba a casar, está comprometido, ella insiste en que termine la película, que era como lo que Brandon hubiera querido. Y un poco como que James y la novia de Brandon se acercaron porque compartieron la misma tragedia de perder como a la persona que amaban,
con la que se iban a casar por un accidente que como que no tiene sentido, ¿cachai? Como que no es como una enfermedad, no es como algo, como que un día para otro, algo que no te puede explicar, se te llega, ¿ya? Y bueno, después contaba que quiso promocionar la película como en honor a Brandon, ¿no? Y bueno, y después contó más cosas, pero un poco esa era la parte que quería quedar. Espero haber podido transmitir. Era una persona, como les repito, como súper tranquila, súper. Una personalidad como triste, como que eso te me transmitía, triste, como que ya. Esto ya había pasado hace muchos años, fíjense, que tranquila ahí. Y claro, llevaba como 30 años de la muerte de esta chica, pero como que ya me marcó para siempre. Y como que por eso este cómic de nuevo me marcó más después de escucharlo a él, porque sentí como vertió toda su alma en esta obra que puede gustar o no, pero termina siendo como un diario de vida, algo súper personal, un vómito de todos los sentimientos de este autor y que de repente se refleja, se comparte al mundo, ¿no? Y claro, tal vez de repente no, es un poco redundante porque básicamente va matando uno por uno y se repite la pero de todas maneras, cómo está armado y cómo vierte todos estos sentimientos de amor, de tristeza y de rabia, es un poco lo que me marca ahí. Eso ya, perdón, creo que hablé mucho rato, que quería transmitirle un poco muy resumido, porque claro, James Wan habló como una hora, ¿no? O más, un poco lo que dijo, lo que me transmitió, y por qué me terminó marcando ese cómic. Yo no había visto la película hasta esta ocasión, así que ahí después puedo comentar. Así que ahora quiero escucharlo un poco a cada uno y después vamos a Muchas revisar. gracias, Felipe. Yo creo que tú lo sintetizaste de muy buena manera. Así como amor, tristeza y rabia. Esos son como los tres ingredientes que han hecho que probablemente El Cuervo sea un cómic de culto y que ha perdurado por tantos años, incluso fuera como de los círculos habituales, y que el personaje siga dando vuelta. Bueno, pero ahí podemos hablar más del tema más a fondo. Ancani, por favor, danos tus impresiones iniciales sobre El Cuervo. Uf. Mi primer acercamiento con el cuervo fue con la película. Primero fue lo primero que vi. De hecho, tengo como buenos recuerdos de la película porque cuando yo estaba en el colegio había un amigo que estaba muy cebado con la película y que era músico. Entonces era, ¿cómo se llama? Era guitarrista, ¿cachai? Y en esa época, puta, éramos, bueno, todavía lo somos, pobres, y, ¿cómo se llama? Y encontrarse, ¿cómo se llama? Este tipo, lo único que apreciaba era su guitarra nomás, porque él era una guitarra de estas de madera, estas acústicas, que era la única guitarra que él tenía y que la llevaba a todas partes, ¿cachai? Era típico. Y veía que yo alucinaba con los cómics, ¿cachai? Entonces era como una especie de amistad entre dos personas que amaban distintos artes. Y en día creo que él fue el que me dijo, oye, ¿viste el cuervo? Me dijo, no lo he visto. ¿Qué onda? ¿Qué es lo que es? Y me pasó en un VHS. Y la película es muy hondera, es muy de videoclip, ¿cachai? Se ve muy bacán visualmente y la historia igual es muy como bien atrapante. Y después me preguntaba, ¿y la viste? Sí, oh, estaba buena, sí me gustó. Y la cosa es que después pasaron como un par de años y este loco llegó con el cómic del cuervo, me dijo, mira lo que me compré, weón. Y que era el cómic del cuervo, que ese de Glenad, ese escaneo, tenía el primer tomo. Que era esas como 60 páginas. Y en esa época comprarse un Glenad de 60 páginas, puta, era caro, pues, ese, oye, ¿y de dónde lo sacas? No, si lo vi en cómo se llaman en una feria de las pulgas acá y fui a buscar plata que tenía guardada y la compré al tiro. Y el loco estaba completamente cebado por el cuervo, loco, era increíble lo que le gustaba. No le gustaban los cómics, pero él se había comprado ese cómic del cuervo porque era el origen del personaje. Y ahí me acuerdo que lo leí porque me lo prestó y claro, era casi igual a la película en un principio. Y ahora con lo que habla Felipe, puta, me siento incapaz de criticarla, porque es como se llama... Es como se llama...
¿Cómo se llama? Es demasiado abierta en lo que pretende expresar. Pues el tipo básicamente, el autor me refiero, ¿no? El James Howard, básicamente volca todos sus sentimientos al papel y es una cuestión que puta, a veces no tiene mucho sentido. ¿Cómo se llama? En lo que es en la historia misma, pues la narrativa, puta, pues ahí los villanos, y los villanos tanto en la película como en el cómic no son, como que no tienen motivos, ¿cachai? Probablemente tú los puedes reemplazar con ese mismo accidente de tránsito y el loco se vuelca en buscar ¿cómo se llama? Al conductor y ese podría haber sido el mismo cómic y hubiera tenido los mismos resultados quizás. Pero, ¿cómo se llama? Es como un tema de lo que decía Felipe, que es como la el imprevisto de la vida, ¿cachai? Que de repente tú estás caminando por la calle y veis un choque y alguien se murió. Y no tenías idea, y tú te quedas con eso, pero tú no tenías idea de que puta, esa persona que se murió tiene, no sé, familia, tiene hijos, puta, lo mismo que vemos ahora todos los días cuando salen los conteos del COVID y dicen, ah, hay 40 personas muertas hoy día. Mañana hay 60, después no, bajaron a 50. Y es un número, ¿cachai? Uno no comprende la cantidad de dolor que hay detrás de eso. No hay no entiende que esas 60 personas, o el número que sea, hay familias detrás, hay gente que tiene que enterrar a un muerto, tiene que velarlo, tiene que superar la pérdida de todo eso. Entonces, puta, como les digo, yo encuentro que el cómic es muy visceral, ahora que cuenta la historia de autor, entonces como que, y tiene muchas imperfecciones, sobre todo en el tema de lo que es la historia, ¿cachai? No es como un arco, no se ciñe a las, ¿cómo se llama? A las convenciones del relator normal, ¿cachai? El personaje no aprende nada de la vida, el loco tiene un objetivo, es totalmente atípico, pero se entiende por el origen del mismo, que es básicamente el vuelco del dolor que tiene este autor y traspasarlo en algo más positivo, porque perfectamente él puede haber acumulado ese odio y pudo se convertido en el mismo cuervo y salir a matar a la persona que prácticamente le dio vuelta a la vida, pero el loco él eligió lo contrario, eligió, ¿sabes qué? De esto vamos a hacer arte. Y a pesar de que no haya sido la primera intención, puta, igual el tipo lo hizo, ¿cachai? Esta cuestión explotó al mundo y ya con el hecho de que alguien en Hollywood te lo convierta en otra cosa, ya, puta, significa que caló, por lo menos en su origen, en su país de origen, caló harto, po. Entonces, puta, yo creo que ahí cuando lo hablamos más a fondo, lo que es película y cómic, ahí yo creo que le pueda tirar como unos palillos ahí por el dibujo, o por la estructura ¿cómo se llama? Del relato, cómo está armado, pero ¿cómo se llama? A vuelo de pájaro, puta, no me siento como muy capaz de decirle, no, esta weá es mala simplemente por el hecho de que trabajo de un artista, ¿cachai? No es como el trabajo, no es como en una, no sé, pues como en una película de ahora que tú habláis, ¿cachai? Que esta weá hay una escena puesta, ya esta weá es comité para hacer plata, este es el comité que te pone, no sé, por el susto al momento para que tú, no, hay un autor ahí detrás que, puta, que es lo más brígido que podía hacer como artista, porque abrir tus sentimientos, ¿cachai? Y mostrárselos al mundo y que el mundo los juzgue, pues. Si al final eso es lo que hace un artista, pues. Así que, puta, bien por el cuervo, por haberlo leído también. Muchas gracias, Ancani. Rodrigo, por favor, danos tus impresiones iniciales sobre El Cuervo de James O'Barr. Bueno, yo había leído el cómic ya hace, creo que unos 2, 3 años. Igual lo pedí en una biblioteca. Y creo que mucho más chico había visto la película, ya no me acordaba tanto, pero dije, ya, igual es como famoso. Entonces me lo pedí para leerlo. No, fue interesante como retomarlo ahora. Y claro, yo cuando lo leí,
porque la edición que yo había leído ya tenía como un prefacio sobre un poco la historia de los pobres y eso, un poco contextualizado con la historia. Y yo creo que es importante, como cuando dicen eso que hemos conversado muchas veces, o el debate de separar al autor de su obra. Aquí es importante cuando uno quiere analizar el cuervo, analizar de dónde viene y de dónde se escribió, analizar el contexto en el que se escribió. O sea, tú lo sientes, está rota. El objetivo del protagonista es solamente cobrar venganza, como que ya eso existe, no existe ninguna otra cosa que no sea cobrar venganza. Y yo me imagino que en el momento en que James O'Barr escribió esto, en un momento se sentía así como, ¿por qué estoy vivo yo? Así como, eh, toda mi vida ha sido como una mierda. Conozco una persona que es como la que me motiva a salir adelante por culpa de un weón de mierda borracho que me la quitó, ¿cachai? O sea, como, ¿qué hago yo ahora? Incluso leí en algunos comentarios donde el mismo decía que escribir esta historia al final no resultó siendo algo catártico para él, pues, sino que mientras escribía, más, más rabia sentía, más pena sentía, peor. Entonces, me imagino lo fuerte. Como no fue una cosa que escribió en un año, unos meses, fue una cosa que se... como sentirse así por tanto tiempo. Me llama como mucho la atención el tema en la obra en sí. Por ejemplo, los distintos como estilos artísticos que tiene James O'Barr durante la obra. De repente pasa de trabajar como algo que es muy tinta, dibujos que parecen más hechos con lápiz, sombreado más detallado, como que no sé si es que en el fondo, claro, quizás algunas de esas páginas como que están entre medio de la historia, quizás son de un momento posterior, quizás después las metieron al medio, pero, o sea, claro, es un cómic como que yo cuando lo leí no sé si se podría decir que lo disfruté esa vez y ahora. No es un cómic como que tú lo terminas de leer y dices como, oh, qué bacana así. No, pues te deja una sensación y creo que en ese sentido es un buen cómic, un cómic que te provoca cosas, que te hace sentir. Y en ese sentido creo que es un buen cómic. Eso. Muchas gracias, Rodrigo, por tu intervención. Ale, por favor, danos tus impresiones iniciales sobre El Cuervo. El Cuervo, sí, cómic. Yo llegué al Cuervo porque fue de los primeros cómics que leí como ya de adulto. Llegué porque tenía como el estigma, ¿no? O el rótulo de ser como la novela gráfica independiente más leída de la historia, más vendida, mejor dicho, más leída. No sé si eso se mantendrá todavía o no, no tengo idea, pero al menos era como así, era famosa, no era importante. La leí, recuerdo, en un tomo de la biblioteca Recoleta que tenía muy pocos cómics y tenía ese cómic. Me acuerdo que cuando fui a verla, bueno, antes no había biblioteca aquí, bueno, ahora cuando está el alcalde actual, puso una biblioteca, ¿cachai? Y fui a verla y tenía un par de cómics y estaba estaba el tomo de Cuervo. Lo leí, me acuerdo que en un asentado, o en una tarde, ¿no? Porque es una historia que tiene harta guata, que ya lo han dicho un poco, que está escrita como de la guata, entonces no es difícil, incluso porque, aunque tenga como, va parando con capítulos constantemente, igual es una obra que no descansa, ¿no? O sea, hay muerte constantemente. Hay unas partes que son reflexiones, cuando hay algo un poco más grande, pero tampoco son tantos. Yo para mí al menos la siento como una obra que siempre quiere avanzar.
Y entre medio, irónicamente, en este Siempre Quiere Avanzar tiene unos descansos narrativos que son más bien contemplativos, en un poco el diálogo que cuando él recuerda como a su amada. Cambia, claro, ahí ese dibujo tiene otra técnica, como decía Rodrigo, que es súper interesante. Y nada, se configura una especie de historia de venganza muy gringa, pero que a mí me llama la atención porque es la historia de la venganza de alguien débil. ¿A qué me refiero con esto? Es como el deseo del niño que le hacen bullying. ¿Ya? Por ejemplo, cuando tú eres agredido, o bueno, algo extremo, ¿no? Porque hemos dado ejemplos extremos de pérdida, de muerte, pero no tiene por qué ser extremo. Por ejemplo, cuando a alguien lo molestan mucho, o en el colegio, o en la casa, no sé. Y tú te gustaría como revelarte como a ese destino, a tu realidad, y esa revelación es violenta, ¿no? Te gustaría como pegar, como ser tú el fuerte, ser tú el que quita la vida finalmente, no al revés. Pero no puedes porque eres más débil, y siento que esta historia como que encaja encaja como en esa idea, ¿cachai? Y yo creo que también por eso gustó mucho en su momento. Normalmente, no quiero hacer un estereotipo porque los estereotipos siempre fallan, porque no son completos, pero sí creo que se entiende un poco que normalmente la gente que lee cómic, gente que normalmente no era la gente, digamos, en el colegio, no eran los niños que estaban en la cima de la escala alimenticia de la jungla del colegio. Entonces, leer esto, un vengador, ¿no? Un vengador realmente vengador, que ante la justicia saca pistola y además inmune, o sea, está toda esta idea, que además es del 89, ¿no? Usted está avisando lo que va a ser el cómic de los 90, este cómic con muchas balas, con muchos hombres musculosos, ¿no? Está como ahí, está en la transición de lo que fue los primeros cómics, entre comillas, oscuros que tuvo DC, se enmarca como en esa tradición, ¿no? Y, y en esa oscuridad también hay mucha violencia y también hay mucha emotividad. Yo creo que también todos los que fueron alguna vez emo, ¿no? Este club de lectura está conformado por gente que tiene más o menos 30 años. Nosotros vivimos como esta especie de tribu urbana, ¿no? Cuando estuvieron muy de moda los emo, que después vinieron en otras cosas más extrañas como los Pokémon, que era como una mezcla entre emo y gente que gustaba reggaetón, era muy raro. Bueno, por eso se llaman Pokémon. Los emo, el cómic al menos tiene como esta emotividad, ¿no? Yo recuerdo que tenía un compañero que tenía un Messenger, ¿no? Y su nick era como día nublado. Y me acuerdo que un compañero que no era nada emo, era un burlón básicamente, se burló, se cagó la risa, así como, buena, día nublado, muerto en vida, ¿cachai? Como esta idea imaginaria como de gente que está triste todo el día, todo es, la vida es mala, me voy a suicidar, no estoy jugando con esto, estos son temas serios, pero lo que quiero decir es que sí había toda una generación, ¿no? De tribu urbana que esto le hacía mucho sentido, ¿cachai? Como lo que se llamó, ¿no? Con el peinado que se tapaba un ojo, ¿cachai? Porque andáis de negro y, y la vida era sufrir, ¿cachai? Y yo creo que el Cuervo ahí prende mucho porque lo que te gustaría es rebelarte con violencia ante la injusticia, ¿cachai? Y el Cuervo básicamente es una historia de eso. La película es un poco distinta, yo creo, porque la película no es tanta guata, es más cerebral. ¿Y en qué sentido cerebral? En que claro, cambia un poco los acontecimientos, cambia los personajes para hacerla más bien como una especie como de increyendo, porque no sé si el cómic va increyendo, no sé si la muerte del primer loco es menos violenta que la del último. De hecho, en el cómic la última muerte no se muestra directamente. En cambio, en la película termina, ¿no? Con la balacera ahí, va grande, ¿no? Como se hacen las películas más o menos con cierta intención comercial, porque igual esta película, si un independiente, tiene una vocación de ser comercial, o sea, el director de la película transformó al Cuervo en un superhéroe y tiene su símbolo, amigo de un policía, es un Batman, digamos, más rudo, ¿no? Es un vigilante también un poco noventero, ¿no? Y adelantándose un poco a, o revelándose un poco lo que era el Batman de Barton, que son del 89-90 hasta el 94, esto un poco como ya, vete, vamos a tener un superhéroe vigilante de ciudad más
digamos, más Punisher, ¿no? Como va a ser comprarlo, ¿no? Este es una especie como de Punisher. Y bueno, y la película va como en ese lado, entonces claro, hay más marketing en la película, tiene una visión yo creo más bien, y por eso yo creo que gusta y por eso creo que no gusta, por eso su falla y no falla tiene que ver con esa intención. Creo que es menos de autor, a mí el cómic me parece más de autor que la película y por eso mismo a mí me parece el cómic más sincero, al menos, con sus errores narrativos, sus errores de arcos que van a nada, qué sé yo, pero al menos sentir la guata, ¿no? Sentir la sinceridad de lo que se está expresando, ¿no? Perdí a alguien, estoy enojado, voy a matar. Pues claro, puede haber sido una historia de 20 páginas, pero la escena igual es tan buena, entonces igual te entretiene. La película creo que es más deshonesta, ¿no? Es una película más tipicona. Entiendo que igual, como está la muerte aquí de Brandon Lee Cruzado también, y como ya se convierte en una especie de película maldita, entonces claro, hay otro elemento que le van dando como su tridimensionalidad. Pero bueno, eso no me va a apreciar, no me voy a alargar más, para que le toque a otro. Muchas gracias, Ale. Por favor, Farfaramir, tú como invitado especial para esta ocasión, tus opiniones iniciales sobre El Cuervo. Como que no. A ver. Me complica un poco decir mi opinión porque siento que lo que contó el Felipe fue muy profundo y igual me dio un poco de contexto. Que bueno que no me hicieron hablar primero porque por lo menos me dio un poco de tiempo para ordenar mi idea. A mí no me gustó nada el cómic. Hay muchas cosas que aprecio del cómic, que pude especialmente apreciar cuando estaba leyéndolo en español primero y cuando lo empecé a leer en español no me gustó nada porque la traducción era muy mala y se perdía mucho y después lo partí de nuevo en inglés y en inglés se nota mucho que la persona que está escribiendo sabe escribir, tiene un lenguaje muy bonito, muy bonito. Y estaba pensando por qué no me gustó, y creo que hay ciertas cosas que dijo Lale y el Uncanny que igual me sirven para entender. Siento que este tipo de historias como de fantasía de venganza siempre son un poquito peligrosas y siempre me ponen un poco incómodo si es que se toman muy en serio. Y siento que esta historia se toma demasiado en serio, una fantasía de venganza al punto tal que no la puedo disfrutar. Como que y cuando el Felipe me explicó eso fue como, oh no, ahora me gusta menos. Porque efectivamente es una fantasía de venganza. Y está bien, y la historia es como de fantasía de venganza en películas o en cómics, son súper comunes, pues, o sea, Batman, el Punisher y todo eso. O incluso yo pensaba como, no sé, o esa idea como de poder como tú llevar como de tu propia mano la justicia en el fondo. Como, y siempre cuando son estas historias, o Mad Max, por ejemplo, Mad Max 1, y después todas las otras Mad Max, siempre para mí tiene que haber como algún elemento que sea que no se tomen tan en serio este tema, porque, bueno, Mad Max, por ejemplo, Mad Max cada vez se vuelve más loca y el tipo está torturado, pero es una historia muy loca. Entonces, como que hay un elemento como que te necesita ese elemento que te saca un poco, contrariamente a lo que debería ser en otras historias que deberían conectarte un poco con la realidad y la fantasía. Yo siento que este tipo de historia, mientras más fantasía esté, mejor porque si no se siente como las fantasías precisamente de lo que decía Lale, pues, como el niño adolescente. Y me quedé pensando igual en lo que decía Loncani, que decía como que lo encontré súper cierto, que es un cómic como muy personal de esta persona, y que se siente personal como algo de autor. Y eso es lo que más puedo apreciar después de todo lo que han dicho ustedes. Pero siento al mismo tiempo que el hecho de que sea como algo de autor
como que no lo exime como de la crítica. Y siento que voy a cerrar acá porque hay hartas cosas que discutir, siento, pero como que yo me acuerdo, bueno, yo aparte de hacer mi trabajo, yo me dedico a escribir, y yo me acuerdo las cosas que escribía cuando tenía 15 años, cuando estaba en esa edad, que como media emo, y decía, estas son como las cosas que habría escrito yo a los 15 años, y como que leo yo las cosas que yo todavía tengo guardado algunas cosas, y las leo con cariño, pero las leo como sabiendo que no es algo que podría mostrar al público, porque objetivamente es malo. Y esto no es objetivamente malo porque hay muchas cosas como técnicas, especialmente como que había pensado y me hizo mucho sentido ahora que el Felipe explicó que había sido como algo que había escrito para él. Después al leerlo en inglés cómo están las letras, como que pensé que nunca había visto, o es muy poco común ver como esas letras como si las estuvieran dibujando encima, como fueran parte del dibujo. Como que se complementa todo y siento que todas esas cosas están muy bien, pero la historia, incluso no me molesta que sea dispersa, pero la historia me molesta, me molesta el sentido de la historia y me molesta un poco eso, y por eso me gusta mucho la película. La película me gustó harto, pero eso lo dejamos después. Así que eso. Muchas gracias, Farfarmir. A ver, a mí me gustaría complementar con unas palabras lo que ustedes ya han mencionado. Efectivamente, el cómic como recoge cosas como de fantasía, de venganza, y toma un arquetipo de personajes que son vengadores. Por ejemplo, es como dentro del universo como DC está el Espectro, que es un personaje como que tiene una línea muy parecida Sí. a la del Cuervo, la de la búsqueda como de la retribución. Pero acá, por lo menos la lectura que yo lo veo distinta y por eso, como lo interpreté yo, dentro del mismo cómic, el personaje del Cuervo no lo veo necesariamente como un justiciero o un vengador honesto. ¿Qué me refiero con esto? Dentro del mismo cómic, al personaje como en la faceta del personaje rudo que va asustando a los criminales responsables de la muerte de su ser amado, le presenta una faceta. Pero el personaje no es así. El Cuervo no es el Punisher. O por lo menos yo lo sentí así. Lo sentí como dentro del mismo cómic, que era una puesta en escena. Y el verdadero personaje que vemos a lo largo como de todos estos números, es el que está en la etapa intermedia. El que se ve en su habitación rememorando, el que se ve mirando por una ventana, el que adopta un gato, el que sabiendo que es un personaje como que está en una situación que no tiene salida. Es un personaje súper trágico el Cuervo. Entonces cuando se le dan en la secuencia como más violenta, no lo siento como que esa es la esencia del personaje. Y creo que también por eso en su momento también enganchó con tanta gente. De hecho, un detalle como bien curioso, y no creo que es netamente intencional, James O'Barr referencia dentro del cómic a Sandman, mencionándose como, no me acuerdo la frase en específica, pero menciona así como a la muerte y su hermano el sueño. Sí. Y creo que ese tipo de referencia, de nuevo, como complicándolo un poco el tema como del emo, también en la época en la que fue escrito, que era como con el origen como como de una subcultura gótica. Y siento que el personaje como que se ve enmarcado por ese lado. Claramente, como ustedes mencionan, sí, por ejemplo, el tema como de la violencia está como hiper estilizada, con el personaje muy musculoso y todo lo demás, pero como les dije, yo lo siento como una puesta en escena. Y eso por lo menos lo que me pareció más interesante del cómic, que por lo demás es súper triste. El personaje que seguimos en la lectura es un personaje que es muy triste y que se sabe como que no tiene salida. Y al final como el ciclo de venganza que tiene es un ciclo de venganza definido específicamente. Pero el personaje se sabe como que no tiene mucho más. Y por lo menos eso me llamó bastante la atención. Lo encontré como bien interesante como lectura del Cuervo. Más allá como de los excesos que puede tener en algunas partes y sus defectos, me gustó.
Eso, habiendo dado mi opinión, ahí lo invito para que habilite los micrófonos y empecemos la sección de discusión cruzada. Por favor. Es que, como yo no. Yo, en el cómic, ya en el cómic Cuervo, yo no creo que sea un personaje superheroico, yo creo que engancha con otro imaginario, no con los superhéroes. O no con los superhéroes, digamos, más famosos. Pero yo creo que sí la película empalma con los superhéroes. Eh, claro, yo dije que era más deshonesta, pero a ver, no lo dije como algo malo, ¿cachai? Porque yo creo que es más cerebral, yo creo que la película, el que leyó esto le gustó mucho la historia, pero dijo, calmado, esto no es una historia, ¿cachai? Entonces, la transformó en una historia narrativa, digamos, con clásica, si se quiere, ¿no? Con inicio, desarrollo, fin, la cosa va subiendo, cada vez más difícil, el último rival te puede herir, ¿cachai? O sea, y en el fondo es una historia, digamos, más común. Y en ese sentido, a los que nos gustan más las historias, claro, nos parecen nos parece más familiar. Y por si igual entiendo a Fanfani que diga que le gusta más la película, porque está como pensada. A mí el cómic creo que no está pensado, o sea, el cómic es pura guata, ¿cachai? O sea, y se repite el ciclo de violencia constantemente. O sea, este cómic puede haber sido con un violador y listo, ¿cachai? Va, lo mata y se entierra, sí, y es lo mismo, no cambia nada, ¿cachai? Pero como que repite el ciclo de violencia constantemente, probablemente como catarsis o como intentando ser catarsis, eh, pero porque no es una, a ver, no es una historia, es una historia, pero me refiero a que no es como se cuentan las historias comúnmente, ¿cachai? Está como viéndolo, es como repetir el video constantemente. Porque como dije antes, yo no sé si la última muerte es más violenta que la primera, ¿cachai? Tampoco existe eso, son todas las muertes en el cómic menos iguales, ¿cachai? Se sienten parecidas. Eh, claro, y de hecho a mí, más que la violencia en el cómic al menos, me gusta más como, no sé si me gusta, pero al menos leyendo ahora, digamos, más grande también, las partes del silencio, las partes donde recuerda porque ahí sí yo veo la pérdida. Tal vez también porque yo no soy una persona violenta, entonces de repente por ahí la violencia como salida no engancho, ¿cachai? También puede ser eso. En cambio, el recordar con tristeza, eh, como al ser amado que se fue, como que ahí me engancho. Sí creo que se pasa con la referencia emo, ¿no? ¿Cachai? Como con esta idea de estoy triste, no sé, como un poco, no quiero hacer caricatura, pero no sé, pienso como en Violeta de Lo Increíble, ¿no? La película de Pixar, que es como una niña flaquita, ¿no? Que no le puede decir que ama al novio porque no puede, que es tímida, ¿no? ¿Cachai? Se pasa como de eso, ¿no? Se va muy para allá, ¿cachai? Tiene algunas reflexiones como muy... Eh, que no, sé, no creo que queden bien, ¿cachai? A lo mejor en silencio se quedado mejor, ¿cachai? Como esa misma viñeta sin la reflexión, como simplemente el loco mirando por la ventana, hubiese quedado mejor que diciendo está soleado, pero yo siento que el día está nublado, ¿cachai? Como ese tipo de cosas que tiene el cómic. Y engancha, y yo sé, a lo mejor un cabro de 15 años que lee eso le gusta, ¿cachai? Y está bien. Mira, yo a mí el tema del autor, yo a lo mejor soy más impopular, a mí no me importa tanto el autor de la obra, me importan más los lectores de la obra. Siempre yo le pongo más a quién leyó esto, porque una obra no trasciende tanto por el autor. Muchas veces trasciende más por los lectores. ¿Y qué dicen los lectores de la obra? Y si uno busca un poco qué dice la gente que le gusta el Cuervo, dice eso, ¿no? Que es una historia de amor, una historia pasional, es una historia sobre los sentimientos, ¿cachai? Y yo creo que claro, la tenéis que leer chico, si no es muy lejana. Y la película, no, pues la película está armada como historia, pues, ¿cachai? O sea, tiene hasta incluso un momento donde le entraron un cuchillo a él y está a punto de morir, que eso no pasa en el cómic, ¿cachai? Que es la típica parte que está ante el clímax, o es el clímax, ¿no? Cuando el héroe está está más abajo que nunca, ¿cachai? O sea, tú decís, oh, van a matar al personaje principal. Pero después no, pues, porque así son la historia, ¿no? Resucita y gana. Eh, y la película es así, y es mucho más historia, ¿cachai? O sea, es una weá que está narrada. Creo que ya estoy dando en círculo, pero esa es como mi idea. Es que ¿sabéis qué me pasa a mí con el cómic? Es que yo... Aquí hay algunas escenas que igual son cuáticas y que tú decís como... Por ejemplo, esa escena cuando el loco se empieza a cortar los brazos en el cómic,
Como a bailar así. Sí, fueron unas posas bien. Era lo último. Luego era bailarín. Sí, Yo era bailarín en quedé el así cómic. como. Yo quedé bien marcando ocupado en esas escenas, po, así cuando se corre. Porque además igual es raro, porque es como que de repente se regenera, de repente no, como que se regenera cuando lo dañan a él, pero cuando él quiere no regenerarse, no se regenera. Vamos a traer muchos detalles de eso también. Que a lo mejor Pero es una forma de decir que él, puta, el daño que se lo hace es interno, po, que ya con esta pérdida tan grande, yo estoy hablando del autor, con esta pérdida tan grande que tuvo, ya lo que pasa a su alrededor no le vale mucho, po, porque él está sumido como en su propio dolor, ¿cachai? Yo así lo veo como que eso es lo que quiso decir. Y claro, no, decía que en el cómic mismo no queda muy explícito el alcance de su cuerpo. En la película como que queda como bien a prueba de que si lo hieren se hace hasta la sangre se desaparece, ¿no? Como que Sí. Sí, estaba pensando porque no quise, o sea, traté de buscar a ver si hay alguna referencia a eso, ¿no? Pero en el cómic no, el cuervo no es como su ojo, ¿verdad? Como que pueda mirar a través del cuervo. No, no, Como que tampoco. Le dan todo un poder y un vínculo al cuervo que claro, en la película le pusieron para que tuviera un es punto un débil. superpoder, es un superpoder en la Claro, película. claro, el cuerpo es un superpoder, pero también su kriptonita, ¿no? Sí. Sí, tenía razón, sí, un superhéroe. Y está bien, no tengo nada contra eso. Sí. Bueno, con toda la película de superhéroes que hemos visto, está buena, pues, bueno. O sea, está... Yo encuentro que la mayor gracia que tiene la película es que abraza todo el tema como esotérico del, Sí. ¿cómo se llama? De que deja entrever el cómic, porque en el cómic nunca queda como claro. De hecho, el tipo creo que no muere, no. Claro, no sale de la tumba. Como que se... No, queda en pero yo entiendo que coma. descansa. Ah, no, verdad, pues sí, queda en coma. Queda como en un Es muy, coma. es como Sin City, Claro, ¿no? Como queda en coma, pero no muere, después sale y pa, y mata. Un poco... claro. Que es una tropa es un cliché como. después se pone a entrenar así como para estar más brígido, para pelear con los malos. Sí, Sí, esa es pues su momento. como que está haciendo. Eso es escena Rocky. Sí, pues siempre tiene que haber la escena Rocky. Y la escena cuando Spider-Man aprende con los superpoderes, todos los superhéroes tienen que entrenarse antes. No saben al tiro. Claro, la película abraza toda esa cuestión esotérica, o sea, o mística, como quieran llamarlo. El loco sale de la tumba, ¿cachai? A medida que, ¿cómo se llama? Que empieza a recordar su vida pasada cuando puta toca cosas físicas de la Sí. misma. Entonces, ahí como que tú no vas cachando que acá como que trataron de meterle como más lo que decía Lale, como más historia para mantener el interés, porque puta, el cómic puede ser muy visceral, pero es una repetición de escenas y de escenas muy violentas, y eso es lo que a mí lo que más me llamó la atención, es que en la película, ni la película es tan violenta, a pesar de que ¿cómo se llama? Es violenta en sí. Puta, en esta hay viñetas dedicadas a escopetazos en la cabeza, así, a ese nivel de exclusividad con la vida, es como bien así, oye, no me acordaba de esto, decía yo, y se ve que el loco le pone una calibre 40 y tanto en la escena y le vuela la cara a otro loco, y es como, ay, ¿de dónde salió esto? Yo Cuando apuñalan el lobo haciendo down, porque sí. claro, otro güey lo decapita, y así como, ay, No, y la violación igual es más, en el cómic es más fuerte igual. sí, No, es fuerte. De hecho, me llamó la atención que yo la había leído. Sí, pues yo la había hay leído. necrofilia. Yo la había leído antes de conocer la historia de James. Y claro, ahora leyéndolo de nuevo, sabiendo, digo, oye, se ensañó en el daño a la chica. Como que, claro, la violan, la matan y la siguen violando muerta. O sea, es terrible. Digo, ¿cómo este tipo. Y sin cabeza. Claro, ¿cómo este tipo hizo esto? Como que. No, como que quería recrear su dolor, pero se pasó un poco.
Esa es la parte en como que fue como un poco así, esto que ese elemento como que y que ya se ha ido perdiendo un poco, quizás para bien, como de tener como al personaje femenino como cómo es la expresión de Linterna Verde como Mujer del refrigerador. La mujer Claro. del refrigerador. No, pero este Como weón el- no la metió en un refrigerador, la metió en una casata, pues, la hizo mierda. La redujo a nada, weón. Pero esa es la expresión como woman en refrigerator, que dijo Gabe Simone, me parece. Sí, entonces, igual eso me dio esa sensación. Entonces, y siento que esa escena, pero bueno, con todo lo crítico que puedo decir, es una escena terrible que igual te queda, y que después uno la ve en la película, y no sé si les pasó a ustedes, pero y después busqué, y me aseguré de que no fuera así en el cómic, que dicen como, ¿cómo se llama? Este tipo se llama Edward Draven, como Craven, no sé, Draven. en la película. Sí. Se llama como, no sé, Edward Craven. Y como, como no se pudieron aguantar. Ponerle como no, el pobre Craven que lo atacaron en la noche de Halloween y estaba como, oh, esto es demasiado rico. Yo creo que Pero para bien, al final como que me bajó un poco como ya, sí, esta película es como otro tono totalmente distinto. Siento que viene, siento que viene noventera, sí, sí, pues, de los 90, es como que es totalmente, una película totalmente que no se toma para nada en serio, a pesar de que es una película que creo que en general está bien hecha, o sea, eh, no es como super presupuesto, pero para lo que es entretenida, es una película entretenida. Pero claro, desde el principio de la escena 1 como que siento como que tiraron como diferenciaron al tiro el tono, como que está este policía, está la hermana, o sea, la hija adoptiva, o la hermana como Que también Claro que son personajes cómics, pero tienen como otro rol. claro. tiene un rol mucho menor en el cómic, porque le dieron más énfasis. es que Claro, entonces como que siempre son obras totalmente distintas. es que es para darte un poco de esperanza, porque tú lees el cómic y no hay nada, no te llega ni una esperanza de nada. El loco al final cumple su objetivo entre las pausas que tiene va recordando a lo que perdió a la niña, y al final puta mata, como que le da, entre comillas, voy a poner esto bien entre comillas, la oportunidad a Funboy, creo que se llama, que es como que ya, mátate tú solo, hace una cosa así, esa es como tu gran redención. Es como, mátate tú solo, y al final mata al malo más maloso, y puta, y el final queda como entre comillas abierto, porque se ve que el loco tiene como la pistola y dice, a lo mejor te vas a suicidar, porque como que no te deja en ningún momento de la historia te dice como que ya, este loco como que tiene como su elemento que lo va a traer como de vuelta a la normalidad, entre comillas. De hecho, el loco le dice de puta, lo que La yo narración es lo que yo pensé que, por ejemplo, la niña lo iba a hacer como entrar ya en razón, pues bueno, si ya igual te salvaste, ¿cachai? Y no, ¿cachai? No, le dice, no, sí, voy a reunirme con mi amada. Pero si tu amada está muerta, sí, me voy a reunir. Y el loco va y se encamina en esta cuestión, en este como espiral de violencia, y que es como muy, no sé, es como bien así tan... Puta, lo entiendo porque por la posición del autor en ese momento, ¿cachai? Que el loco perdió, y que puta, como decía Felipe, el loco desde el principio las vio peludas, ¿cachai? Porque el loco, ¿cómo se llama? De partida tuvieron que adoptarlo, no lo adoptaron de niño, ¿cachai? Lo adoptaron de los 7 años, entonces ya partiste subiendo la escalera empinada, ¿cachai? Al toque. Entonces, cuando ya el haber tenido como ese chispazo de felicidad que era la novia, que murió en un accidente, puta, seguramente es un cúmulo de cosas, pero, y le entiendo que ya, sabes que no tengo esperanza de nada. Y ¿cómo se llama? Y
Y menos mal que no se suicidó este loco. Eso a mí como que me deja esa sensación de que menos mal que encontró el cómic y dijo, ya sabes que voy a dedicar todo esto de y lo voy a plasmar en una página. Porque tenía todo para hacer otro caso más de suicidio que tuve en las noticias. Pues. Y yo creo que algo que la película hace bien es que el tema del misticismo, para alejarlo un poco de la realidad, porque esta cuestión es como, si tú lo haces demasiado realista, te va a quedar una cuestión que puta, no sé, te va a quedar súper nihilista, ¿cachai? Te van a dar ganas de matarte cuando ves la película, porque el cómic puta, es como más alejado de la realidad, porque lo leí en papel, pero la película son imágenes reales, en movimiento. Entonces locos dijeron, ¿sabes qué? Ya, hagámosle una historia, porque esta cuestión son una colección de escenas que como que no son muy buenas así, poner una escena tras de otra que sean tan así. Y lo otro es que, ya, sabéis que este personaje tiene que tener algo o alguien que le diga que sabéis que ¿cómo se llama? El sistema todavía le funciona, todavía puede funcionar. A pesar de que esté muy para la embarrada, todavía hay un Paco que es bueno y que es negro más encima. Todavía hay, ¿cómo se llama? Todavía podéis creer en eso. Todavía hay inocencia en las calles, ¿cachai? Todavía no todas las calles son, ¿cómo se llama? Son como la pandilla de los compadres. Todavía hay una cabra que hace skate, ¿cachai? Que todavía tenéis como para luchar por eso. Entonces por eso el loco rescata a la mamá, ¿cachai? Y como que la encausa. Entonces, y esas cosas como que te van dando ligereza, una le va dando esperanza al loco y le dando ligereza, que es lo que se aprecia en la película. Pues, el loco igual, al final igual el loco se muere en la película, pero el loco ya se queda como con la idea de que puta, estos dos personajes, que son el policía y la cabra chica, como que aprendieron como la lección de, ¿cachai? Para que no me vuelva a pasar a mí, para que el cuervo no vuelva a aparecer ¿cómo se llama? A corregir la injusticia, están estos dos personajes que aprendieron la lección. Que algo que no pasa en el cómic, pues el cómic es terrible triste, para que estamos con cosas bien tristes. Es que hasta cuando se despide la niña, pues bueno, hace como tu vida ha sido como la mierda y probable que lo siga haciendo por un tiempo, pero en algún momento va a mejorar. Claro, Es el mensaje que pedía, pues bueno. Es que en el cómic, como dijo, creo que fue Fantasma, ¿no? Como pensándolo ya un poco mejor, el personaje del cuervo es una fuerza de naturaleza, es una que no está peleando, en realidad, es que en el cómic, es que yo creo que el personaje, esta fuerza de naturaleza, que es la venganza, y solamente puede vengar, ¿cachai? Porque es eso. El enemigo de esa fuerza no son los violadores, ¿cachai? En el cómic. Es derechamente Dios, ¿cachai? Hay un reclamo como, ¿por qué Dios eres capaz de hacer algo tan bello para después, por algo tan estúpido, quitarlo, ¿cachai? Y siempre está como recordando a la muerte, como bueno, esta frase que yo creo que son un poco emo, como estoy muerto en vida, yo ya morí, o como estos tipos ya están muertos desde el día en que hicieron esto, ¿cachai? Como que siempre una reminiscencia como a la muerte, que ya están muertos. No se suicida porque él ya está muerto, ¿cachai? O sea, no necesita, y a lo mejor el autor pensaba lo mismo, como que, bueno, no me suicidé pero yo ya morí, ¿cachai? A mí ya me mataron. Que es como esta idea del espectro, que igual es una idea que yo creo que me engancha bien, porque pasa, ¿cachai? O sea, cuando tú tienes una pérdida grande de un cercano, es una pérdida que nunca se va de tu vida, ¿cachai? Solamente aprendes a vivir con ella, ¿cachai? Eh, Faltó Oscar aquí, que es el psicólogo, vamos a explicarlo mejor, pero así es, ¿cachai? Ese halo de muerte del ser querido que se va está contigo siempre. Y cuando es muy cercano, es perfectamente posible que alguien piense que ya murió, ¿cachai? Y que la muerte va a ser el reencuentro, ¿cachai? Y que a uno la merece, ¿no? Y por eso, bueno, tantas cosas que pueden pasar. En cambio, yo creo que en el cómic el cuervo no es una fuerza de naturaleza, es un superhéroe que tiene su Jim Gordon, que tiene su Robin, que tiene enemigos, y que gana, y que puede descansar, pues, en este sentido. De hecho, hay más cómics después, no sé cómo será, no sé si vuelve el personaje, no sé si otra historia, no tengo idea. Pero
Sí, pero bueno, pero esta es la que tiene, digamos, Claro, sí, y claro, y está el cómic también, que es más pero conocido. sí, pero las secuelas son a partir de la película, entonces yo creo que la película un poco lo que transforma es como pasar de espectro que es en serio, yo lo veo muy como fuerza, ¿no? Como una voluntad imparable de hacer algo, entonces no hay más reflexión. Y el autor a lo mejor no tenía otra reflexión, o sea, en verdad era fantasía de venganza, como decía eh, Tomás, y bueno, y hay que avanzar, y el ciclo de violencia no para nunca, ¿cachai? Se repite siempre la muerte, siempre uno está con ella. Y la película no es así, po. Es más un superhéroe que tiene superpoderes, que tiene una debilidad, que tiene su acompañante, que tiene un policía, que igual es ciudad gótica, igual es bonito, como parte de la película, ¿no? Con el cielo rojo. Yo creo que empalma mucho como con una versión, no sé si más pobre, pero sí una versión más periférica de lo que era como la gótica de Barton, ¿cachai? Que eran como un edificio grande con luz así como, que igual era decadente, pero era decadente como del año 20, ¿no? En cambio este era es como esa misma idea, pero en las poblaciones. Este es como las poblaciones porque igual es un cielo rojo, ¿cachai? Las casas son como de la revolución, como con primera revolución industrial, así como a vapor, no sé, como que ahí hay que lata que después no, bueno, a lo mejor por supuesto, no pueden volver a hacer como otro plano de la ciudad, pero claro, como que se empalma ahí, ¿cachai? Como, este es como un superhéroe de la pobla, además como que el barrio igual es bien malo, así, Es re malo el barrio, po. sí, Un alcance como que enganchó un poco también con eso y que también se da también en el mismo cómic y me hizo acordar de otra película. De hecho, yo hace mucho tiempo que no veo la película del Cuervo, de hecho no me acuerdo ni un detalle, pero me hizo acordar de Candyman, que tiene también una misma lógica así como de personaje como en tiempo relativamente moderno, pero en un ambiente muy decadente. De hecho, por eso cuando uno habla, por ejemplo, de como no sé, de Candyman o en este caso del Cuervo, que son como icono gótico, pero no como el icono gótico como se entiende contemporáneo, sino como una implementación del arquetipo clásico de lo que se entiende el concepto de lo gótico, de lugares decadentes, de lugares como, entre comillas, medio en ruina, de esa fijación media macabra con el aspecto de la muerte y un montón de cosas más. Entonces, por lo menos, como digo, no me acuerdo bien de los hilos de la película, pero en el nivel de cómics siento que están como todos esos elementos. Candyman aparece en la sí. película. Sale ahí, sale el actor de Candyman sale en la película del Cuervo. Sí. Yo, ¿cómo se llama? Igual me llamó la atención como que estaba pensando en lo que estaba diciendo Lale sobre el elemento del cuervo, que siento que igual en la película lo mencionan directamente como que, y fue una de las cosas que me molestó la película y que sí me gustaba en el cómic, que es súper claro que, o sea, no hay que ser muy genio para deducir que el cuervo es como muy cuervo Edgar Allan Poe del poema El Cuervo, y es la misma lógica como de la fuerza que está atormentando a alguien que perdió un ser querido y el cuervo está como encima, como atormentándote. Y en la película, derechamente, en un momento el personaje empieza a recitar el cuervo. En una parte, como dice, como en el diván, como está el cuervo. Entonces, como que tienen que decirlo en voz alta como para que se entienda como que claramente es como obviamente que cualquier, o sea, siempre va a estar el personaje del cuervo siempre va a estar como relacionado con la poesía de Poe, pero siento que el cómic lo hizo súper bien, como sin necesidad como de andar recitando partes del poema en ninguna, o por lo menos no que yo me haya dado cuenta así como de forma evidente, así como así te están haciendo referencia al cómic, como que lo usaron de forma súper sutil a pesar de ser súper claro, como súper clara la inspiración, por lo menos para mí, como que claro que tiene esa misma lógica, como que el personaje del pobre cuervo hubiera dicho, ¿sabes qué? Voy a vengarme. voy a matar gente. Y esto era el cuervo detrás igual dando vueltas. Como que siento que ese rol cumple el cuervo, como
como de la culpa, o sea, la culpa que representa, a pesar de que, claro, en algunas partes el cómic, igual el cuervo como que interviene directamente en una parte como que, no sé si fue él como la sombra, o el cuervo que hizo chocar a un auto como cerca al final. Ah, sí. 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 Es que Sí, no, así que eso. en la película como que te da está como el mito del cuervo, ¿cachai? Es como que esta cuestión le puede pasar a cualquiera y el cuervo está volando, sobrevolando la ciudad, por eso parte de la película así, por una mirada por sobre la ciudad, el cuervo está sobrevolando la ciudad para buscar a quién darle la oportunidad como de corregirse su ¿cómo se llama? Su injusticia. Entonces como que por eso hay secuelas, ¿cachai? Que es como una, no sé, pues es como sacarse el loto pero malo. ¿Cachai? Es como, claro, porque te corrió una injusticia tan grande que, ¿sabes qué? Tu injusticia es tal que llamaste a un ser mítico que es el cuervo y el cuervo te va a levantar de la tumba para que tú tengas una oportunidad de hacer justicia. Que algo que en la película no, derechamente, o sea, perdón, en el cómic no es así, pues, el cuervo como que, igual con otro. claro, ¿cómo se llama? El cuervo está ahí y como que te da la impresión que el loco está alucinando porque el cuervo le habla y dice, hola, ¿cómo estás? Es como- Pero, entonces tú cachai que el loco a lo mejor está como de partida tiene 2 balas en el cráneo, así que su cerebro no está bien. Entonces puede ser que tenga algún problema con las alucinaciones, ¿cachai? Juega como con ese aspecto. En cambio la película juega con la mística, por eso yo alabo la película en que se ha ido la full mística. Porque ¿cómo se llama? Tiene como ese elemento ya mucho más gótico, ¿cachai? Que hay un ser que te va a corregir la injusticia y weá. Entonces como que por ahí me seduce más la película, ¿no? Más que, y en realidad también me seduce un poco más por el tema de que, puta, entre toda esa oscuridad, porque la película es muy oscura, de hecho creo que no hay ni una toma en el día, Sí. toda la película se desarrolla de noche, y llueve, ¿cachai? Y cada vez se va poniendo más oscura la cuestión, pero al final como que te deja un rayito de luz, así como que ya, sabéis que todavía hay esperanza, no podéis irte todo en esta bola tan negra. Que en el cómic no, pues en el cómic el loco derechamente, como dice, dale, puta, el compadre como que se tiende a sentir como que yo ya estoy muerto, ya, a mí me pueden balear lo que sea, que me podéis quebrar un palo arriba de la cabeza porque yo ya no siento nada. Y no y en ningún momento de la historia hay algo que le diga, ¿sabéis qué? No, si tenéis que volver a hacer así, no. De hecho, el loco se le aparece hasta la muerte, pues. Ya es como. O yo digo que es la muerte, pero el loco es como una calavera, ¿cachai? Que dice, oye, vaya a partir o no. Sí, 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 voy a hacer lo que tengo que hacer. Y ¿cómo se llama? Y es como tan así nihilista que como que me lo rechazo un poco por lo mismo. Pero entiendo que ahora con lo que contaba Felipe, ahora entiendo por qué el loco era así. Seguramente esta cuestión la hizo en su noche de soledad, estando solo después de la pega, cansado, puta, ¿sabéis qué dijo? En vez de comprarme una pistola y morirme yo solo, dije, ¿sabéis que voy a ponerme a dibujar? Mejor. Para no pensar tanto en esa pistola. Yo creo que yo no he leído nada de Hogar, pero yo estoy seguro que en algún momento este loco la pensó. Porque hay un exceso de armas de fuego en el cómic. Hay caleta de armas de fuego. Y También lo mismo pensé. No lo recordaba tanto, pero hay demasiada arma de fuego. claro. Entonces este loco es como que seguro Y en mucha detalle en general. sí, parece que fue militar también, una cosa puede que algo que también Estuvo en el servicio militar. que es Sí, algo pero muy, fue después de la muerte de la chica. pero es algo No, fue antes. fue antes o después. Bueno, la cosa es que los El militares servicio militar fue antes. la cosa es que los militares están muy propensos igual a lo mismo, a pegarse el tiro, ¿cachai? Que es una cuestión que en Estados Unidos es como bien común, como que estos buenos están en guerra, ¿cachai? Siempre. Y entonces los cabros sirven un rato en Afganistán o en la atolladora que le toque. Y después vuelven y como que ya puta balazo. Porque es como una mecánica muy arraigada en ellos ¿cómo se llama? Puta que trae la guerra, que hay películas de ese. Entonces yo creo que este loco seguramente lo pensó, ¿sabes qué?
mejor voy al supermercado, me compro una pistola y me olvido de esta weá. Y en vez de eso dijo, ¿sabes qué? Voy a dibujar. Voy a pegarme ¿cómo se llama? Voy a comprarme una par de tintas chinas, no sé, voy a comprar papel y voy a dibujar, voy a saber. Y en esa volada, puta, yo sé, eso es lo que yo alabo del cómic, que prácticamente el arte yo creo que le salvó la vida. Que es una weá que es muy bacán también. Y la película la alabo porque una es muy estilosa y dos, que por lo menos en la misma historia supieron, ¿sabéis qué? Hay que darle un respiro a la gente porque si no, no sé para qué estamos haciendo la película, no sé para qué estamos haciendo arte, entre comillas. Digo arte porque las películas igual no son tan arte en el contexto de Hollywood. Pero, puta, démosle esperanza. Ahora mismo estamos muy esperanzados nosotros, como chilenos. Y es porque siempre hay como una luz detrás después del túnel, al final del túnel. Claro, pero igual, mira, ahora yo me tengo que ir, pero quiero ir a dar un comentario, eso como la luz al final del túnel. Claramente para Jason Bar la luz al final del túnel no era una luz de esperanza, era un tren que venía en sentido opuesto. Así que... No, pero si lo digo en serio, si el cómic se nota, ¿cachai? Pucha, acá tienen razón, hizo mucha falta Oscar, que diera una perspectiva un poco más del lado psicológico. Pero el personaje del cuervo y en consecuencia el autor se nota que están como pasando por un muy mal momento, no es un gran secreto. Pero, y también tiene la lógica de lo que comentaba Felipe. En muchos aspectos se nota que no fue una obra que nació como para ver la luz al público, no sé. No fue alguien que dijo, yo voy a crear el siguiente ícono o el gran ícono del cómic independiente. Fue alguien que estaba tratando de sacarse un dolor muy grande que tenía adentro, con roncha y todo. Y es obviamente cuando se está expurgando ese tipo de cosas, lo que sale claramente no es agradable, son como no solamente como sentimientos tristes, por ejemplo, el tema del armas de fuego, o sea, es como agresión reprimida, así como el tema de la rabia. Yo creo que las palabras de que dijo Felipe al principio, como lo abordó todo. El cómic es así como tiene amor, tiene pena, tiene rabia. Esos son como los grandes componentes de que al final informan este cómic. Y claro, obviamente sí, pues tiene exceso y todas las cuestiones, pero como yo les dije antes, los excesos yo los vemos como más una manifestación de otra cosa, más como tratar de purgar algo, o en el mismo en el caso de la escena de la violación, es como en la lógica de qué es lo peor como que él se podría imaginar y tratar de plasmar esa idea, es como de hacer el ejercicio lógico de qué es la cosa como más horrible que le podría tocar ver. Y bueno, eso chicos, ahí lo es el día de hoy. Y ahí cuando pueda escuchar el resto del programa al día. Chao, fantasma. Hasta luego, fantasma. Chau. Sí, yo quería agregar 3 cositas. Que me recuerda un poco, pero son cosas muy poquitas. Me recuerda lo que después en los 90 va a ser Image con Spawn, creo que así se pronuncia, como el mismo tipo de personaje, ¿cachai? Con una fuerza de la naturaleza, o sea, lo pierde todo y después se transforma en una especie de enviado divino, ¿no? Como sus poderes no son de aquí, ¿cachai? Y son de otro lado. Y dos, que si bien la película es estilosa, yo creo que la película, a mí lo que le hice falta, y sí me gustó más en el cómic, eran esas secuencias mudas. O sea, yo creo que hay viñetas mudas en el cómic que son súper buenas, ¿cachai? Como que son súper iconográficas, como que un blanco y negro contrastado que a mí me gustaron harto. Y la película nunca logra esa belleza, ¿cachai? Nunca logra como un... no sé, el actor, ¿no? Enzo Cavani. Es igual a Cavani, perdón, tenía que decirlo. Nunca como que logran como, claro, hay una parte donde toca la guitarra, ¿cachai? En vez de bailar, el arte acá, el tipo es músico, toca la guitarra, pero no siento que no llegó como esa visa visual, digamos, de plano, ¿no? Tiene estilosa por dos razones.
Y tres, yo creo que la película igual tiene mala música, weón. Yo creo que la banda sonora de la película no es muy buena. Oh, loco, ahí te No, no, va- no, hay gente que va a escuchar eh, esa voz y se va a cortar como el cuervo va a estar no, cortándose los brazos. no, yo creo que no es muy buena, porque yo creo que conecta demasiado con... la música la hace más emo todavía, como que potencia... son grupos, se nota que son de esa revista, a veces porque a mí no me gusta, no sé, ese tipo de música, a lo mejor también soy culpable. Como que, no sé, yo creo que yo me hubiese gustado que tuviera otra banda sonora, ¿cachai? No me encajó tanto con la peli. La banda sonora me encajaba más como con el cómic, ¿cachai? Pero con la transformación al personaje, más panqueta, ¿no? ¿Cachai? Algo más de suburbio, algo más sucio, ¿cachai? No algo tan lírico, no algo tan bonito, ¿cachai? Como que en la película yo creo que el personaje no era distinto, ¿cachai? Era más, no sé, sugería, pero No, estoy de esas acuerdo. tres cosas que decir. Estoy de acuerdo, como que yo pensaba que este personaje era un poquito más chistoso o sea, bastante más chistoso el de la Ah, sí, película. pues, de hecho, sí, pues, es más chistoso, por eso pensé que podía haber tenido algo más panqueta, ¿cachai? Como un sonido más Claro, sucio, yo, porque la música es muy bonita, ¿cachai? La música es como para el cómic, no es como de la película, eso es mi impresión. claro, yo pensaba que esto, como que la película, o sea, como, claro, pensaba como algo más panquera también, y versus como el cómic, como que yo pensaba que el cómic como que tenía perfecto, como que sonara My Chemical Romance de fondo, Sí, como de sí, Black Parade, sí, así. Oye, sí, yo pero creo que el tema principal de la película es de The Cure, pues, weón, sí, igual es como, es como el perfil así del emo, así, del cuervo, ¿cachai? sí, Sí, pues, es como El loco bien... es de Cure musculoso, weón. Es ¿cómo se llama? Robert Smith. sí, po. Sí, que Robert Smith está para la embarrada ahora. No, pero es como, ¿cómo se llama? Sí, sí, tienes razón, de Cure. Pero Es que el tema sí, principal, es que la pues, película es extraña. es que Sí, lo que pasa es que la película es estilosa porque es como un videoclip. Sí, eso es el tema que tengo yo. Sí, Es básicamente un videoclip. sí, Cuando el loco recuerda, te salen unos flashes con las escenas de colores, ¿cachai? Todo bien cuático. Y es como, ah, ya está el videoclip. Entonces, no es como el cómic, efectivamente estoy de acuerdo con él, que el cómic tiene como momentos muy pasados donde el loco está, no sé, pues, se queda mirando la ventana y se ve, hay como tres viñetas para mostrarte que el gato lo va a ir a buscar, ¿cachai? Y se va a sentar al lado de él, una cosa así. A ver, en el cómic, el cómic, o sea, en la película lo no, único... de hecho, en el cómic dice como, aléjate de mí, gatito, porque me hace sonreír, ¿cachai? Algo así, ¿no? Sí, le Me dice... quita pinta de emo. Eso en la película no cabe, po. En la película eso no cabe. No, pues En el cómic sí. en el cómic sí, pues la película no, pues la película es como todo así, Quiere sufrir. flash, claro, es como... Sí, a mí me gustó, la película me gustó visualmente, la encontré muy bacán. Sobre todo al principio con esa toma de la ciudad, ¿cachai? Y la mística de que hoy es la noche del diablo, ¿cachai? Y está la cagada en la ciudad. Y es algo que es lo que le hablaba, que como que la mística está completa, ¿cachai? En el sentido visual y en la historia. Pero el cómic Claro. tiene algo que la película creo que languidece caleta, que son los villanos. Porque como que en el tema de la pérdida del cuervo en el cómic se deja sentir que es como una arbitrariedad que a cualquiera le puede pasar. Porque la escena donde el loco se encuentra como con los pandilleros, ¿cachai? Es igualita a la weá de esta de Animales Nocturnos, la película. Oye, sí, sí, de hecho, yo creo que el Animal Nocturno es la versión buena de esta película. Ya, es la O misma. sea, no. Suena muy cruel. Es una versión mejorada, bueno, no es que sea mala. Ya, sí, o sea, es que Pero Animales Animal Nocturnos es una muy Nocturno, buena película, así que obviamente. sí, pues. claro. Entonces es como la misma escena que el loco puta, se le pinchó una rueda o tiene que arreglar el auto y pasa en vez de pasar un auto bueno con gente buena, pasa un auto con gente mala. Claro. Y ahí te queda la sensación ya, esto es la arbitrariedad Por eso el enemigo es Dios en el cómic, pues, bueno. claro. ¿Cachai? En cambio Es el verdadero enemigo. en cambio en la película como que te tratan de decir que hay como un villano
que es como la mente maestra de todo, detrás de toda la maldad que hay como en la ciudad, porque el loco habla de que manda a quemar las casas, ¿cachai? En la noche de Halloween. El cómic son todos malos, weón. Todos son, pero horrible malos. Claro, pero es como lo random de la vida, ¿cachai? El loco le tocó eso. Pero en la película como que te tratan de que hay un gran villano que tiene todo, que hay algo detrás, que quema las cosas, y tú decís, ¿para qué hace todas esas weas? ¿Por qué, qué tiene que ver la mente maestra acá? Este weón se acuesta con la hermana, es decir, hay una serie de tonteras que pasa con los villanos. Porque es como, es que la película es diabólico, po. Si igual la pelea final es en una iglesia, po, ¿cachai? Claro, Igual yo creo que tiene que ver con eso, como que trata de empalmar, no sé si bien, pero como que es un demonio peleando con otro demonio, una cosa así, como el demonio bueno peleando con el demonio malo, ¿cachai? puede ser, No sé, puede ser eso. sí, Sí. No, pero tenía razón, Cani, yo también había pensado harto en lo del... que me sorprendió el cambio de la película, pero vale, está tu micrófono sonando mucho, te voy a silenciar. Te tocó el video, vale. El silenciador. Sí, es que estaba haciendo mucho ruido. Perdón. No, que claro que me sorprendió que ahora fuera porque que fuera planeada la muerte, ¿no? Porque lo atacaran porque había hecho unas quejas, no sé qué cosa. Y claro, y se rompía un poco esto del evento random. Y que más encima estos tipos todos se justificaban después, pues cuando lo encaraba ya como cuerpo. Mira, viejo, es que no sé, está totalmente drogado. Como la justificación, como yo me imagino como el autor, como, perdón, estaba ebrio, no me di cuenta, ¿cachai? Como que esa fuera la justificación, perdón, estaba drogado, no sabía lo que hacía, ¿cachai? Como que, sí, como Es que con los caquitos menores, esa weá te funciona, porque el loco, ya tú decís, estos locos estaban drogados y en su bola drogado hicieron esa maldad. Pero con el loco con el compadre pelo largo, que es como ya el villano de verdad, esa va no corre, po. no, bueno, ya se pierde todo el efecto del evento random que de repente te cambia la vida, ¿cachai? Como que de repente cualquiera nos puede pasar algo que a nosotros mismos o a algún cercano que se nos puede totalmente cambiar el curso de la vida, ¿no? O acabarla. Algo, y esa, bueno, ya lo hemos hablado también, pero un poco ese dolor que incomprehensible es el que un poco el que siente, el que no le encuentra sentido a esta partida, y que la película de nuevo siento que se va, que es una venganza contra gente que ya lo había planeado. Sí, por eso yo encuentro que los villanos que saca Ovar en el cómic están como más alineados en su idea de que sabéis que esto fue random y el loco se alineó con esa idea y nunca más se salió de ahí. Pero la película es como, sabéis que hasta cierto punto estos locos estaban drogados, pero después te enteráis que no, que los mandaron. Tú decís, puta, y veis que el loco, el villano final, tiene una reunión con más villanos y es como que el que gobierna el pueblo. Es tan cliché esa wea que, que se te desarma más. A mí es como que se me desarmó al final el tema ese, como que son bien así serviciales como para tener una bolsa de arena para pegarle al final. Están esos villanos. Y que esa cuestión de que se acuesta con la hermana, oye, este loco es seguramente trataron de hacer lo que dice Lale, que es como el diablo de verdad, ¿cachai? El demonio que no tiene moral, ¿cachai? No tiene ninguna atadura ni nada que lo toque. Y ya, Sí, y en un momento tenían otra mujer que estaba muerta claro, en la cama. y tú decís, ¿para Sí, qué? sí. ¿Para dónde va esto? Sí, yo en algún momento creí que el tipo también iba a ser como invencible, que también ahí estaba como con algún asunto incompleto y que lo iban a completar, así como un truco como Casper, así como no sé. Creí que se iban a ir por esa volada o algo así, que también él tenía un asunto pendiente. Y por eso en vez de cerrarlo, habíamos decidido aprovechar la situación y quedarse como en el mundo, como siendo invencible, pero no, nada que ver. Al final no iba para allá la historia.
No, que al final se vuelve como el cuervo se vuelve como como el artefacto a recuperar, ¿cachai? Es como que, oye, porque la hermana del loco se da cuenta que, oye, el cuervo es el poder. Y como que lo trata de atrapar, que es una escena muy chistosa que se ve que lo agarra así. Y como que me acordaba cuando Rocky lo mandaban a agarrar gallinas en la 1, en la primera Rocky, y le decía, anda, agarra esa gallina. Entonces le decían a Rocky, y Rocky corría atrás de la gallina, así estaba la hermana del villano del cuervo, estaba tratando de agarrar el cuervo. Y es como, tú decías, porque me hacía acordar a la máscara, ¿cachai la bola? Porque la máscara igual el villano, que también es como un líder criminal al final, agarra la máscara, po, y tú veis las consecuencias de que el loco agarra la máscara y sale Dorian, ¿cachai? Y te dispara balas por la boca, y ahí se hace entretenido, po. Y este loco nunca alcanzó a tomar el poder del cuerpo, po, ¿cachai? Entonces como como que no alcanza esos niveles de entretención. Es como que estaba como, seguramente, puta, yo leí que la película se hizo con muy poco presupuesto y seguramente por eso no hay como un increciendo más acentuado, po. Y puta, y por esa falta de presupuesto también se mandaron el Condoro de Brandon Lee también, porque despidieron o sea, no es que lo despidieron, no le pudieron seguir pagando al encargado que está encargado de las armas. Entonces ahí cuando no le pagáis a gente que sepa, pasan los accidentes. Entonces, puta, yo creo que la película tiene esa mística bacán, que es la parte del cuerpo, ¿cachai? Y la ciudad y todo eso, pero con los villanos no. Ahí por lo menos me quedo con el cómic, que están como más alineados con la idea central. Es que es un problema que tienen en general las películas de superhéroes igual, po, que tienen que terminar como con el villano pegando, o sea, el bueno contra el malo en una pelea, ¿cachai? El villano final. Como que, claro, el villano final, como tiene que terminar así, y como es una película, yo insisto, yo creo que esta es una película como superhéroe finalmente, Como la weá como de película. Wonder Woman 1, donde como que Claro, hay pues, un malo al final porque tiene que haber una pelea así final, así como de hombres con superpoderes, así, o sea, personajes con superpoderes. Ahora, igual eso ha sido bacán como que dice, por ejemplo, que el malo de acá, uy, no sé, pues mató a la loca porque se daba como un sacrificio puro, ¿cachai? Y no sé, pues, y como que no sale bien el ritual, entonces al final el que revive el cuerpo, no sé, puede haber sido como una trama entretenida y al final con superpoderes peleando, igual sí entretenido. Sí, sí, a la cresta la película, pero da lo mismo. Sí, esta película yo creo que tuvo que haber sido mala cresta. Si esta película, como dice en Tomás, esta película mejoran cuando se van a la cresta. Como, ¿sabéis qué? Mira, hablando de película, es lo que pasan con la película de Marvel, del negro, ¿cómo se llama? Pantera Negra. No, pues entrenó en el 90, en los 90 también, por el cazador de vampiros, ¿cómo se llama? Blade. Ey, ¿es Blade, tú? Blade, ¿cachai? Es como, Blade se va a la cresta, pero es bacán, ¿cachai? Se lo gana, po. Sí, Ya, a lo mejor esta película también tuvo que verse lo mismo, a lo mejor ahí fue más tímida, no se atrevió. sí, Claro, los superhéroes no vendían tanto como ahora, pero a lo mejor el final de esta película tuvo que haber sido así, bueno, y haber quemado la iglesia, weón. Sí, yo tendría que haber. Yo encuentro que hubiera ganado Caleta si se hubiera ido en una bola así, con la mística total, ¿cachai? Que el loco. No tenía gatito la iglesia, por eso no la queman. O que el malo se hizo vuelto rojo, como que el malo se hizo un demonio rojo con cacho, weón. Claro, así como que superhéroe contra superpoderes, ¿cachai? Sí, yo creo que es bacán. Y sacrifica a la hermana, ¿cachai? Porque la hermana también es como mística, ¿cachai? De hecho, ella es como la más mística, po. Entonces, no sé, sabéis que tengo que sacrificarte por el poder, sí, buena. Es como la típica bruja del malo, como la consejera, que en realidad es una bruja. Sí, sí. Es la Morgana del cuento. Claro, la Morgana, claro. La Morgana del cuento. Solo que se acuesta con Mordred también. Así como una cosa de esto. Totalmente random. Yo, ¿sabes que seguro que yo encontré esa cosa totalmente random cuando la vi? No en la escena en sí cuando están en la cama, sino es que es la hermana. Y yo me quedé mirando así, es la hermana. Como que a otro loco le dice, no, si es mi hermana, le dice una cosa así. Pero si estaban en la misma cama, y como que no computaba.
Dije, esto debe ser de la UDI, dije yo una wea así, que no tenía ni un sentido. Oh, Claro, sí se transformaron en un vampiro. Bueno, igual en esta película es como medio vampiro, su cuerpo es como un vampiro igual. Tiene algo de eso. sí. El loco es bien, o sea, el villano principal igual es bien así gótico, ¿cachai? Tipo Blade, Sí, pues, sí. sí, pues sí, yo creo que esta película igual es un antecedente de Blade. Totalmente. Sí. De hecho, sale hasta con una katana, pues, así igual que Blade. Y tiene su colección de katanas y weón, como bien así. Es como que puede coleccionar el villano para hacerlo estiloso, ya. Armadura Sí. japonesa y katanas. Eso es lo único que Sí, tiene que tener. y igual es como un caballero como moderno, así como de la edad moderna, quiero decir, como un caballero, po, ¿cachai? Como, Claro, igual tiene como camisa ancha, ¿cachai? Eh, sí, es anda como un con, pirata, así, una cosa así, como un corsario, ¿cachai? anda con bota y weón. Sí, pues, sí, ese es como su estilo. En volar los bolsillos, yo soy inmortal, ¿cachai? Sí, pues con Ah, Highlander, también es pues. inmortal, sí, pues también un Oh, si habían tantas ideas para arreglar a ese weón. yo hubiesen terminado volando, quemando todo, weón. Yo Highlander era esta película todo haber quemado todo, weón. No sé qué piensa Tomás de esto. Eh, me perdí un poco. Miré para afuera un segundo y. Claro, dice como que hubieran ya al final exagerado todo nomás y que los dos tuvieron poder y hubiera una Ah, pelea final ya exagerada. es un buen final, es un final muy. Sí, ese era el mejor final. Tuvieron que quemado todo. Y Sí, volando. Y el malo tuvo haber puesto rojo con cacho, ¿cachai? Y se hubiese revelado que en realidad era el demonio, hubiera weón. habido un segundo cuervo, un cuervo malvado. Oh, sí, weón. Sí, yo eso dije antes, porque creía que este malo nuevo iba a ser como un opuesto, un espejo del cuerpo, que iba a tener Me como los imaginé mismos cuánta weá poderes. dice. Todavía no he mostrado mi forma definitiva, así. Él se le escapa. Sí, oh, sí, sí, eso hubiese pasado, weón. Se hubiese No, parado no, así no, como wait. Como cerca al final, se revela que tiene un segundo cuervo, y el cuervo de ¿cómo se llama? Del protagonista, se transforma en un humano, se transforma en una mujer humana. Y él revela que han tenido una pelea ancestral por mucho tiempo con el otro cuervo. Una Claro. pelea marital. Una pelea marital. Oh. Yo Ya, le, Me está yendo la mano. mira, no fuimos a cualquier parte ya. Es un gran final, po, Felipe. Es Yo un me lo pongo a la gran cresta, final weón. para el Porque no capítulo. sigo a la cresta. yo lo que mira, calma, yo lo que James Bond, sí hubiera hecho es que en el final la ciudad hubiera estado en llamas, porque esa weá en la película es como una weá recurrente. Porque el loco decía Pero que que lloviera sangre. no, que estuviera en llamas, ¿cachai? Se quemara. Y al momento de que se empiezan a pelear, no sé, por el demonio, la weá que sea que se pelean entre ellos, la pareja de cuerpos, lo que sea. Pero cuando mata al villano, se pone a llover, recién. Y ahí se apagan los incendios. Oh, mira qué Eso bonito. Qué pero, bonito. pero ahí desperdiciaron los incendios, y los incendios igual eran como un motivo, no sé. Yo nunca entendí por qué los quería incendiar la ciudad. Porque era un rito y el mismo tipo lo inició, pero no era tan viejo, entonces bueno, ya no sé. Ya. Es que sí, es que tuvo que haber sido inmortal, po, weón. Tuvo que haber sido inmortal así. Llevo incendiando la ciudad 200 años. Claro, oh, hubiera sido buena. Alex Proyas, Cita con un vampiro. te perdiste la oportunidad. Ya, ya que estaba hablando de cualquier cosa, hagamos, si alguien tiene palabras, cierre y un candidato a la recomendación del cómic de la otra semana. Ups. Ya. Hablen. Bueno, yo que lo traje, no, me alegra un poco escucharlo a todos, haber vuelto a leer el cómic. En verdad, lo que más quería compartir era lo del principio, porque, bueno, estaba en harta FIC y, bueno, me encanta ese evento, pero fue el que más me llegó donde creo que más se sinceró a alguien como tan rápido, ¿no? Sentí como cuando un amigo que ya hay conociendo unos meses y de repente te cuenta como algo brígido de él que no te había contado antes, como que sentís como que ya lo conocí de verdad, o más de repente.
Y este tipo como que llegó y te lo tiró al tiro, como toda esta historia, y yo creo que siempre lo hace como que, porque probablemente ya está su hora, ya está publicada, entonces ya todos lo, todos lo conocen, entonces no le importa abrirse tan fácil, algo tan personal, tan íntimo, y me marcó mucho esa fic. Y, y, y me encanta ese evento, pero nunca volví a tener esa apertura de un artista que me hizo como querer más lo que había leído de él. Y me alegra que todos hayan podido leerlo un poco con sus fallas y todo. Yo creo que vale la pena leer este cómic y por algo ha llegado a tanta gente. Así que eso. Y también me alegra haber visto el libro, no lo había visto, solo sabía lamentablemente el morbo de Brandon Lee, de su lamentable muerte, pero me alegra también haber visto un poco más de esta obra y el legado de Brandon Lee también. Sí, yo solo para terminar diciendo que claro, en cómic yo creo que igual es que está bien, hay que leerlo, igual, porque igual es importante, si más allá de como decíamos de que esto es una historia, igual el cómic de los 90 muchas veces es así, ¿cachai? O sea, mucha de la producción que se hizo, como dije en Image, ¿cachai? O que se hizo en alguna serie de DC cómic o incluso en Marvel, eran weas que no tenían ni pie ni cabeza, porque ¿cachai? Eran weones disparando nomás. Esto al menos tiene, yo creo, vísceras, ¿cachai? Yo creo que yo me gusta la parte porque creo que igual es visceral, igual tiene corazón, igual lo logro ver. Y creo que también tiene viñetas que son, desde mi punto de vista, legítimamente hermosas, ¿cachai? Otras que son donde el cuervo se ve un poco cuadrado, ¿no? Se ve un poco raro, ¿no? Pero tiene otras composiciones que a mí sí lo hacen tener valor el cómic, ¿cachai? Más allá de que, insisto, no creo que sea una historia, o sea, como historia esta cuestión se cuenta en 20 páginas y ya, sino como que si es que tiene cosas positivas, no van por ahí, ¿cachai? No van por los narrativos, van por otras cosas. Y que igual hay que leerlo porque empalmó justo en un momento importante, los lectores querían cierto tipo de cómic, eh, y esta cuestión llegó aquí y llegó justo, se publicó justo en el momento en que tenía que publicarse y se hizo, bueno, el mito que se hizo sobre la película. Creo que eh, cuando digo que es una película de superhéroes no la digo como tirándola para abajo, todo lo contrario. Yo creo que es una gran película de superhéroes, ¿cachai? O sea, por ejemplo, yo recuerdo así al voleo la película que se hicieron de Spawn, no sé cómo se pronuncia ese personaje. La película que hicieron que es muy mala, ¿cachai? Y esta cuestión es mucho mejor, más entretenida. Eh, Claro, a lo mejor el final es distinto porque a lo mejor no se grabó, a lo mejor había otro final y no se pudo, ¿cachai? A lo mejor sí la cuestión terminaba como, como más grande en una pelea quemándolo todo, pero con la muerte de Brandon a lo mejor se grabó, ¿cachai? Quizás. Eh, pero esa parte no me la sé, pero claro, la película como que te lo pide, te lo está pidiendo, como que lo están construyendo a este villano como que parece corsario y que al final no lo es. Así que igual dentro de todo creo que una película súper entretenida. Yo creo que me hubiese gustado que fuera más, a lo mejor la música, yo en general te hubiese gustado que fuera más panqueta, más que tan bonita, pero bueno, sí, igual son detalles, a la gente que le gusta esta película, que eso va a ser algo como menor, así que nada, súper contento y bacán el experimento de ver una película con un cómic. Y dentro de todo creo que es una gran adaptación, también hay que decirlo, yo creo que haber hecho la película así tal cual como era el cómic era imposible, era imposible, no, visualmente, o sea, narrativamente, no en video, repetir una cosa una y otra vez no funciona. Pero entonces es un gran ejercicio de adaptación. Eso sí yo creo que estoy es una gran adaptación porque no creo que el cómic sea mejor que la película y que la película sea mejor que el cómic. ¿Cachai? Siento que van los dos por su lado, no por su arte. Y por último, recomendando, lo dijimos aquí en la pasada, en Alemanes Nocturnos. Creo que es terrible película y nos hizo muy famoso. eh, y, y habla de cosas muy similares, muy similares. Animales nocturnos. Eso. Escucha, no sé, yo. Eh, sí, yo siento que El Cuervo es un cómic un poco, como hemos conversado ya, producto de su época. Fue como
el origen, yo creo, de muchos personajes como, más que ser el origen, pero como precursor de algunos de los personajes como Edgy, que aparecieron mucho en los años 90. Aunque obviamente aquí la historia tenía más fundamento que muchas otras cosas. Pues, o sea, igual hay una violencia excesiva y quizás a veces se siente un poco sin sentido, pero te la tratan de justificar. Aunque sí, siento, por ejemplo, eso de que casi todos los villanos eran prácticamente iguales. Es más, los diseños tampoco hacen mucho por diferenciarlo y pasas tan poco tiempo con uno y con otro, que es de repente, a mí me dio mucho la sensación del malo final, el último, el T-Bird, que cuando aparece en el flashback, como en la escena con la novia, y después cuando aparece en el futuro, parecen dos personajes distintos, como que aparte el pelo no se parecen mucho. Y no sé, como que, claro, siento que es bien largo este cómic para en el fondo para lo que te quiere contar. Se nota que no hay una pega de edición, que es un trabajo como autopublicado prácticamente. Y con lo bueno y lo malo. Tú estás todas las tripas del autor y hay cosas que de repente uno no sabe si sería bueno ver o no. Entonces, yo creo que es un cómic interesante para leer, para comentarlo y todo. Como digo, no es una obra que yo creo que recomendaría quizás a mucha gente así como que si quiere pasar un buen rato. No, este cómic no es para pasar un buen rato, ¿no? Un cómic así como que tú te vas a ir como, oh, que me entretuve leyendo El Cuervo, así, deme 3 más. Como tú quedas ahí, es como medio, te drena un poco, es un cómic pesado en el sentido emocional, ¿cachai? Pero yo creo que es una experiencia interesante si estás dispuesto a someterte a ella. Yo creo que es mejor saber un poco a lo que vas antes de decir leer esto o no. Eso. Tomás, ¿querías decir algo antes de cerrar? No, corto. No, obviamente aprecio mucho haber leído el cómic, que no me da otra impresión porque no me parece un mal cómic. O sea, digo, cuando digo que no me gustó, igual tiene un carácter subjetivo, a pesar de que creo que la crítica de la narrativa esta es un poquito objetiva, pero un cómic bien hecho y yo me sorprende tanto que sea autohecho, a pesar de que hay ciertos elementos positivos para mí donde se muestra eso, que de nuevo el tipo de arte, cómo está escrito todo, todo muy bonito, pero y a pesar de no de lo que planteé, una buena lectura. Y la película es un tema aparte, o sea, siento como que uno puede encontrar las cosas en común y no siento que se aparten tanto tampoco. O sea, porque obviamente no se podían apartar demasiado porque no hay mucho, hay como un núcleo y creo que más allá del tono, el núcleo está. El núcleo está y luego hicieron un montón de locura alrededor de eso, pero la película es bien chistosa, la encontré bien entretenida. La pasé bien, no creo que sea una obra de arte, pero es bien entretenida. Aprecio haberlo visto, así que eso. Ya, Buscani, tu palabra final y recomendación. Yo recomiendo El Cuervo, recomiendo leerlo porque recomiendo también, creo que va a ser como de las pocas veces que diga que, ¿sabes qué? Igual como que aprendan un poco del autor para que entiendan más o menos por qué el cómic es así, ¿cachai? Porque es medio como decía Méndez, es como hay que saber a lo que uno va, porque es bien brígido, ¿cachai? Con situaciones bien brígidas, exceso de armas, muchos pensamientos, ¿cómo se llama? Tristes. Entonces como que uno dice, ay, ¿de dónde salió esto? Y cuando uno lee un poco las de James Bond, entiende, ya, por eso es. Entonces como que lo aprecia más con todos los defectos que tiene, es como un cómic de autor así puro y duro. La película la vería como complemento, porque igual es entretenida.
a pesar de que nosotros bromeábamos con que el villano es callamposo y no sé, y que The Cure no es bueno y todo eso, ¿cómo se llama? Igual la película es como estilosa, yo creo que alcanzó como a marcar un estilo porque después el director hizo como esta Dark City, y Dark City es como la Matrix que nunca fue, ¿cachai? Que este loco le robó a Matrix, ¿cachai? O sea, Matrix, perdón, le robó a esta película. Esta igual es como un antecedente de eso. Después este weón se va a la chucha porque hace puras weas, ¿no? Creo que Yo Robot, me acuerdo, y Dioses de Egipto, y ahí se fue al infierno. Así que vean la película del Cuervo porque como complemento también, que sea para cachar bien por qué después. Yo creo que la película explica por qué en el cómic hay secuelas también. Entonces con ese estilo está bien, pues así que recomendado el Cuervo. Me alegro igual haberla leído y haber recordado la película, porque igual me acordaba de ese compañero en el colegio que le gustaba también la guitarra. Seguramente era porque el loco era guitarrista, entonces había algo ahí. Entonces eso. Ya, y para la otra semana, como nosotros cuando partimos en esta como segunda edición del club de lectura, partimos leyendo Una obra de Bastián Vives, que por motivos de que por planeación solamente la discutimos nomás, pues nunca grabamos el programa porque nunca se nos ocurrió en ese momento que íbamos a grabarlo. Entonces dije, podríamos volver a Bastián Vives, porque cuando pasen los años recordemos, oye, era bien surtido el programa, el podcast, que hablábamos de hartos autores, y vamos a dejar fuera a Bastián Vives, que fue el primero de la segunda temporada. Y dije, no, ya. Así que voy a recomendar el cómic que se llama Paulina, que es como el cómic que como que este bueno lo explotó, ¿cachai? Hizo este cómic y se hizo famoso inmediatamente. Entonces, Perfecto. ¿cómo se llama? Es más o menos larguito, son como 200 páginas, pero se lee bien rápido igual, porque hay hartas páginas donde se ven ejecuciones de baile, porque es un cómic de una bailarina de ballet. Entonces, como bien así, de repente se ven unas bolas medias técnicas, aprovechando el dibujo, pero es bueno, a la larga es bueno, como decía el profesor Rosa. Así que eso nomás, pues, muchachos. Creo que estamos listos para despedirnos. Perfecto. Cerramos con esto y nos vemos con Paulina. Nos vemos que semana. Gracias por invitarme. Gracias por estar aquí. Siempre bienvenido si quieres volver a leer. Ok. Ya. Hasta luego a todos. Chao. Chao, chao. A mí igual me gusta Yo Robot. Ya. Dejaste. Eso se grabó, eso se quedó grabado.